tenés una a 40 y una a 20 grados, si las pongo juntas, al cabo de un cierto tiempo van a estar las dos a 30. Bueno, más o menos dependiendo del intercambio con el medio. Pero suponiendo que no intercambiaran con el medio, si esta está a 40 y esta está a 20, las junto, quedan a 30. Ahora bien, si yo tengo las dos a 30, espontáneamente esta no se me calienta a 40 y esta se me enfría a 20. Fíjense que no se violaría el primer principio, pero no es espontáneo. Profe, la espontaneidad no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con el tiempo, ¿no? ¿O sí? No necesariamente. No, tiempo es cinética. Acá cuando hablamos de termodinámica, la termodinámica no se mete con el tiempo. Te dice en qué sentido van a ocurrir las cosas, te dice si algo tiende a liberar o absorber calor, pero no te dice en cuánto tiempo. El tiempo lo vamos a ver la semana que viene en cinética. Cinética química estudia la velocidad y ahí, lamentablemente, es todo experimental. O sea, no hay tablas, no hay nada donde yo pueda predecir muchas cosas. Es simplemente experimental. ¿Sí? Acá en termodinámica me dice estado final y estado inicial. Eso es lo que se basa la termodinámica. ¿Cuánto tiempo pasó en eso? Puede ser un segundo o puede ser cientos de años. Bien. Entonces, con esto de la espontaneidad, uno podría tender a pensar que cuando algo libera calor es espontáneo. Tiene sentido, imaginemos una combustión, metano y oxígeno que da dióxido de carbono y agua, lo que hacemos cuando prendemos la hornalla. Bueno, esta reacción es siempre espontánea, ¿sí? Necesito el fosforito, ya vimos esa montañita de energía que hay que vencer. Pero espontáneamente la reacción siempre va para este lado. Espontáneamente nunca se me va a juntar dióxido de carbono y agua para formarme oxígeno y metano. Se acabarían los problemas de contaminación ambiental, no tendríamos guerras en el Golfo porque el metano andaría por todos lados, pero espontáneamente la reacción va en ese sentido. Y tiene cierta lógica pensar que si algo libera calor, es espontáneo, ¿sí? Es más espontáneo que algo que absorbe calor. Si algo absorbe calor, yo lo tengo que calentar. En cambio, si algo libera calor, tendería a pasar espontáneamente. Ahora bien, fíjense este ejemplo, yo acá tengo agua líquida que se transforma en hielo. Para esto se libera calor. Si no ven la liberación de calor, piénsenlo al revés. Cuando yo derrito un hielo, lo estoy calentando. Entonces, cuando el agua se congela, libera calor. Se enfría, libera calor. Entonces, este proceso que libera calor no es espontáneo de temperatura ambiente. Por encima de 0 grados, el agua no se me convierte en hielo. Entonces, ya vemos que un proceso exotérmico no es necesariamente espontáneo. En algún caso puede serlo, pero en otro no. Entonces tiene que haber algo más. Y ese algo más es la entropía. Seguramente lo han escuchado en algún lado, el término entropía. Tiene un montón de definiciones y un montón de significados y hay un montón de libros escritos sobre entropía. Para lo que nosotros vemos, vamos a asociar la entropía como desorden. Para lo que vamos a ver nosotros en química, algo tiene más entropía cuando está más desordenado. Entonces, obviamente, el sólido tiene menos entropía que el líquido y mucho menos entropía que el gas. El sólido tengo todas las partículas formando redes cristalinas, quietitas o relativamente quietas, en un espacio chiquito, con forma propia, etc. En el líquido ya tengo más desorden, porque todas esas partículas se mueven, en un vaso, en un recipiente, pero se mueven. Y en el gas se me vuelan por todos lados, entonces el desorden es mucho más grande. El segundo principio de la termodinámica es el que tiene que ver con esto de la entropía. El primero tenía que ver con la energía, el segundo con la entropía. ¿Y qué es lo que me dice?
que en un proceso espontáneo la entropía del universo aumenta. En un proceso que está en equilibrio no cambia. Siempre que tengo equilibrio, estado inicial igual al final. Entonces, para un proceso espontáneo, la entropía ojo que es la del universo, la de mi sistema y la del medio. O sea, en la naturaleza todo tiende a un mayor desorden, a una mayor aleatoriedad, a desparramarse las cosas de la forma más aleatoria posible. Y eso es lo que dice el segundo principio. Después, bueno, los que estudiaban máquinas térmicas y demás, motores y demás, se meten con el ciclo Carnot y otras acepciones, pero para nosotros esta va a ser la expresión del segundo principio, que la entropía del universo aumenta en un proceso espontáneo. Y acá lo importante del sistema y medio, porque, por ejemplo, volviendo al caso anterior del hielo, este proceso, obviamente por encima de 0 grado no es espontáneo, pero por debajo de 0 grado sí. Por debajo de 0 grado, el agua líquida se me convierte en hielo. Entonces fíjense que este sistema se me está ordenando. Pero ¿qué pasa? Libera calor. Entonces, como esto libera calor, me está desordenando el entorno, el medio. Entonces, puede ocurrir en un proceso espontáneo, por ejemplo, que se me congele agua por debajo de 0 grado, que es espontáneo. Entonces, mi sistema está disminuyendo su entropía, pero el medio la está aumentando. Entonces, para el segundo principio, lo que importa es el desorden del universo. Entonces, acá tenemos procesos con aumento de entropía, pasar de sólido a líquido, de líquido a gas. Si yo tengo el soluto y el solvente, bueno, acá tengo un cierto orden. Cuando se forma la solución, aumentó el desorden. Si yo tengo un sistema a baja temperatura y lo caliento, el sistema aumenta su desorden. ¿Por qué? Porque las moléculas se agitan más, vibran más, rotan más. Es decir, todos estos procesos son con aumento de entropía. También aumenta la entropía cuando aumenta la cantidad de moles de gas que yo tengo. Si en una reacción química reaccionan 2 moles de gas y se me forman 4, bueno, evidentemente 4 cosas son más desordenadas que 2. Entonces, también ahí aumenta la entropía. Entonces, para la entropía también tenemos tablas. La misma tabla en la que figuraba la entalpía, en la columna de al lado figura la entropía, que es otra función de estado. Entonces yo puedo hacer estado final menos estado inicial, haciendo la cuentita con los datos que saco de tablas, siempre multiplicando por el coeficiente estequiométrico, porque si tengo el doble de moles, tengo el doble de desorden. Entonces, ejemplo, acá saco estos datos de tabla, yo quiero saber la variación de entropía de esta reacción, saco los datitos de tabla y hago la cuentita y me da el resultado que me da un número negativo. ¿Qué significa negativo? Que la entropía disminuyó. Tengo menos desorden al final que al principio. O sea, tengo más orden al final que al principio. Lo cual en este caso se podría haber presumido porque, fíjense, yo de acá tengo 3 moles y acá tengo solo 2. 3 cosas son más desordenadas que 2. Entonces, esto lo saco de tablas, hago la cuenta. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo hacía entalpía con los valores de tabla, como sería este caso, yo acá podría haber ido a la tabla y sacar
valores en vez de entropía, de entalpía de formación y hacer las cuentitas. ¿Qué me hubiera dicho si esta reacción es endo o exotérmica? Cuando lo hago con entropía, ¿qué es lo que me dice? Si se absorbe, si se ordena o desordena mi sistema. Como la entropía disminuyó, mi sistema se ordenó. Entonces, esa es la idea de entropía. Una diferencia importante con la entropía con respecto a la entalpía y a toda forma de energía, yo les había dicho que para toda forma de energía yo podía calcular diferencias de energía, potencial por ejemplo, pero no podía calcular valores absolutos, tenía que poner un origen de coordenadas. Bueno, para la entropía sí hay un origen de coordenadas, y es el 0 Kelvin. 0 Kelvin implicaría orden perfecto. Entropía 0. ¿Sí? Es decir, yo tengo un gas acá muy desordenado, volando por todos lados. A medida que lo enfrío, va disminuyendo su desorden, porque cada vez tiene menos energía cinética, cada vez se mueve menos. Llegamos a un punto que va a ser el punto de condensación, donde hay un brusco descenso de la entropía. ¿Por qué? Porque todas estas moléculas que estaban volando por cualquier lado, ahora están todas metiditas en el vaso. Pasó al estado líquido. Si sigo disminuyendo la temperatura, sigue disminuyendo el desorden, porque cada vez se mueven más despacio estas moléculas, hasta que llego al punto de congelamiento o de solidificación, cuando hay un brusco descenso en el desorden. ¿Por qué? Porque todo lo que tenía acá nadando, lo tengo ahora ordenadito en una red cristalina, por ejemplo, pero todavía hay desorden porque estas moléculas vibran, rotan, se agitan. Si yo sigo enfriando, cada vez rotan menos, vibran menos, se agitan menos, hasta que llega un punto que se quedan quietas, y esa sería la entropía 0. Si vieron en análisis matemático límite, esto sería una definición de límite. El límite de la entropía es igual a 0 cuando la temperatura tiende a 0, ¿sí? Acuérdense que el 0 absoluto es como un límite al que se tiende a llegar, pero no se ha llegado. Entonces, el tercer principio de la termodinámica me indica el origen real de la entropía, el 0 real de la entropía. Para las formas de energía, la entropía no es una energía, la entropía se mide en unidades de energía sobre temperatura. Entonces, la entropía tiene un origen real, un 0 real, a diferencia de las energías que es por convención. Los elementos tienen entalpía de formación 0, eso es por convención, ¿sí? Bien, entonces, primer principio, me planteaba el tema de la energía, que no se crea ni se destruye, y para hacer fácil las cosas, planteamos una función de estado entalpía que me permitía calcular el calor cuando la reacción era presión constante. Segundo principio, me metía el concepto de entropía, de desorden, y que las cosas ocurren espontáneamente en el sentido de mayor desorden. Pero ¿cuál es el problema? Que habla de desorden del universo. Y yo no puedo andar midiendo todo el universo para ver qué pasó con el desorden. Entonces aparece una nueva función de estado, que es la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs es una combinación de otras funciones de estado, entalpía menos T, temperatura absoluta, por entropía. Tiene dos términos. Si yo diferencio, me queda esta expresión a temperatura constante, porque si no tendría el otro término S por delta T. Entonces, Profe, disculpe, sí. ¿qué significaban las letras
de la primera ecuación? Acá, G es energía libre de Gibbs, esta nueva función de estado que vamos a inventar para medir la espontaneidad de un proceso. H es la entalpía, la que habíamos visto en el primer principio, que cuando el proceso era a presión constante era el calor intercambiado, ¿sí? O sea que para nosotros H va a ser el calor intercambiado. Nosotros vamos a trabajar a presión constante, o sea que esto es el calor intercambiado. T es la temperatura absoluta y S es la entropía, el desorden. Entonces, si se fijan, esta energía libre tiene dos términos. Un término de energía o de calor, dado por la entalpía, y un segundo término de desorden, que tiene en cuenta el desorden. Entonces, esta energía libre es la energía disponible de mi sistema para realizar un trabajo, es mi energía útil. Vamos a retomar esto cuando veamos electroquímica. Vamos a asociar esta energía libre a el trabajo eléctrico, o energía eléctrica, ¿sí? Pero ahora lo que nos va a interesar esto es que este delta G me indica si una reacción o un proceso cualquiera es espontáneo o no. Si este delta G me da menor a cero, es decir, que al final tengo menos energía libre que al principio, la reacción es espontánea. Simplemente porque en la naturaleza todo tiende a disminuir su energía, ¿sí? Si yo suelto esto, se cae porque acá abajo tiene menos energía que acá arriba. Nosotros, estoy segura que todos ustedes están escuchando esta clase sentados, aunque seguramente muchos están acostados. ¿Por qué? Porque hay menos energía ahí. Todo en la naturaleza busca la posición más cómoda. Entonces, esta energía libre que disminuye me está indicando el sentido espontáneo de un proceso. Cuando el delta G es menor a cero, la reacción es espontánea. Cuando el delta G es mayor a cero, la reacción no es espontánea. Y cuando el delta G es igual a cero, estamos en equilibrio. Cuando algo inicial es igual al final, no cambió nada, entonces quiere decir que hay equilibrio. Entonces fíjense, yo ahora, con una función de estado con propiedades del sistema, yo puedo saber si un proceso va a ser espontáneo o no, sin tener que andar midiendo la entropía del universo, cosa totalmente imposible. Entonces, como yo les decía antes, la termodinámica lo que busca es tratar de poder predecir cosas utilizando estas funciones de estado. O sea, inventó la entalpía para poder predecir el calor intercambiado, si se absorbe, si se libera, cuánto se absorbe, cuánto se libera, y esta función de estado, energía libre, para poder predecir si algo va a ser espontáneo o no. Entonces, esperen, paso un poquito rápido esto, un poco para que vean cómo hacemos. Tengo esta reacción. Esto es benceno, combina con oxígeno, da dióxido de carbono y agua, ¿sí? Entonces, es una combustión, yo ya puedo predecir que va a ser espontáneo, ¿sí? Que la reacción inversa no va a ser espontáneo. ¿Pero cómo lo demuestro? Bueno, calculándolo con datos de tabla. Busco en la tabla el delta G de formación, acá se corrió el subíndice, el delta G de formación de los productos menos el de los reactivos. Busco estos datos, los saco todos de tabla, multiplico por los coeficientes estequiométricos y hago la cuentita y veo qué valor me dio. ¿Me dio negativo? ¿Disminuyó la energía libre? El proceso es espontáneo. Entonces, esta energía libre me permite, con datos que saco de tabla, predecir si algo va a ser espontáneo o no. Ahora bien, esta es la expresión de la energía libre.
Fíjense que depende del delta H y del delta S, que a su vez delta H y delta S pueden ser positivos o negativos. Delta H puede ser negativo si es exotérmica o positivo si es endotérmica. Delta S puede ser positivo si mi sistema se está desordenando o negativo si mi sistema se está ordenando. Entonces quiere decir que tengo 4 posibilidades. Empecemos por esta, por la tercera. Yo tengo una reacción que libera calor, exotérmica, y mi sistema se está desordenando. Entonces, si esto es negativo, la temperatura es temperatura absoluta, o sea que siempre va a ser positivo. Esto negativo y delta S positivo, todo esto siempre me da negativo. Es decir, siempre menor a 0, siempre va a ser espontáneo. Es decir, algo que libera calor y que encima se desordena es siempre espontáneo. Obviamente, si los signos son al revés, nunca va a ser espontáneo. El tema es cuando los dos signos son iguales, cuando los dos son positivos o cuando los dos son negativos. Entonces, fíjense, si los dos son positivos, empieza a jugar la temperatura. Cuando la temperatura es muy chiquita, ¿qué va a pasar? Prevalece el primer término, que era positivo. Es decir, la reacción no es espontánea. Cuando la temperatura aumenta, en un momento este término le gana al primero. Es decir, a altas temperaturas se hace espontánea. Al revés, si los dos son negativos. Si los dos son negativos, cuando esto es muy chico, la temperatura muy chica, gana el primer término, que es negativo, es espontáneo. A medida que aumenta la temperatura, acá tengo un signo menos, con el menos este se me hace más, va a haber un momento que le gane al primer término y se me deja de ser espontánea. Era espontánea a bajas temperaturas. Para que vean ejemplos. Imaginemos un explosivo, una barrita de dinamita, TNT, lo que fuera, que explota. Cuando explota, obviamente libera calor. Delta H negativo. Y cuando explota, obviamente aumenta mucho el desorden. Delta S positivo. ¿Qué es lo espontáneo? Que el explosivo explote. Nunca va a ser espontáneo el proceso inverso, que se me junten todos los gases de explosión y me vuelvan a formar la barra de dinamita o la barra de explosivo. ¿Sí? No confundir con que en el medio tenemos que prender el fosforito o hacer la descarga eléctrica. ¿Sí? Eso es por una cuestión de cinética. Pero el sentido de la reacción siempre es espontáneo en un único sentido, que el explosivo explote. Nunca es espontáneo en el sentido inverso. Acá tenemos lo otro. Cuando los dos son positivos. Pensemos, por ejemplo, cuando estamos transformando un líquido en gas. Cuando transformamos un líquido en gas, esto es positivo, absorbe calor. Tengo que calentar para evaporarlo. Cuando evaporamos, el desorden aumenta. ¿Cuándo es espontáneo que algo se evapore? A altas temperaturas, por encima de la temperatura de ebullición. Y al revés, cuando queremos congelar algo. Si congelamos, se libera calor y el sistema se ordena. Los dos negativos. ¿Cuándo es espontáneo que algo se congele? Se solidifique a bajas temperaturas, por debajo de la temperatura de congelamiento. Si fuera agua, por debajo de 0 grados. Entonces, esto de la entalpía me permite predecir si un sistema va a ser espontáneo o no, si un proceso va a ocurrir o no. Bien. Y con esto terminamos termodinámica. ¿Dudas? ¿Preguntas?
hay dudas? ¿No hay preguntas? Profe, este PowerPoint no lo subió todavía, ¿verdad? No, ya se los voy a subir. Preguntita, Ay, gracias. tengo un cuestionario para hacer. ¿Quieren hacerlo ahora o lo quieren hacer la semana que viene? Como prefieran. Obviamente se basa en lo que acabamos de ver, ¿no? O sea, vimos todo termodinámica, es sobre esto. Semana que viene, profe. ¿Están todos de acuerdo?